Bienvenidos mis guerreros de Capricornio, adultos mayores, a esta lectura especial para ustedes este mes de junio 2019. Si es la primera vez que estás en mi canal, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, te invito a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por venir a este video, por dejarme tus comentarios y por siempre estar pendiente de mí, de igual manera como yo lo estoy de ti. Vamos a ver entonces para los adultos mayores ¿cuáles son las energías generales para este mes? Y adultos mayores pueden ser tus abuelos, tus papás, tus bisabuelos. Y las energías generales que tienes es la del loco. Nuevos comienzos, nuevas aventuras. Muchos de ustedes durante este mes de junio tienen ganas de salir y explorar, hacer cosas completamente diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Algunos ya podrían haber iniciado durante este mes de junio lo que es su jubilación, algún retiro, sus vacaciones. Y estás pensando, ¿sabes qué? Yo quiero jubilarme ya. Yo quiero disfrutar de mi retiro, yo quiero disfrutar de la vida, quiero viajar, quiero pasear. Veo que algunos de ustedes tienen algún interés por los lagos. Puede ser pesca, podría ser por nadar, podría ser en la playa, podría ser simplemente por hacer algún tipo de deporte o simplemente janguear en la playa, janguear en una laguna con tu barquito, con tu botecito, echando cuentos con tus amiguitos o tus amigas y tomándose alguna que otra bebida. Entonces es momento para que disfrutes la vida, guerreros de Capricornio. Es momento para que hagas algo completamente distinto, que te haga sonreír, que te haga amar nuevamente la vida. Prepárense porque algunos de ustedes, si no tienen nada de esto en vista, esta carta de loco te está indicando de que vienen nuevos comienzos para ti. Tienes energías favorables para que des un salto de fe y hagas finalmente lo que tu corazón te indique. En el trabajo, ¿cuáles son las energías que hay para ti? Te sale la carta del 2 de bastos. La carta del 2 de bastos te está indicando de que en el trabajo tú estás mirando hacia otros lugares, ¿eh? Estás mirando hacia otras tierras, estás mirando hacia otras posiciones, estás mirando hacia otras líneas de trabajo. Algunos podría representar lo que es este viaje que van a estar realizando. Y no veo que este sea un viaje interno. Yo veo que este viaje va a ser realmente un viaje donde tienes que trasladarte de un lugar a otro por medio de un avión, por medio de un barco. Algunos de ustedes podrían estar tomando un crucero durante este mes de junio. Si es que así, déjame allí en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente en mis meditaciones y que desearte que te vaya excelente en ese crucero. Y si no, igualmente déjame allí tu información para tenerte presente en mis meditaciones, ¿eh? Pero yo veo aquí que definitivamente algunos de ustedes podrían estar tomando un tiempo libre de su trabajo o ya definitivamente decididos a jubilarse para emprender este viaje por crucero, este nuevo destino. Otros grupos de ustedes, esta carta podría representar un cambio en lo laboral. Tal vez ya tú has dicho, ¿sabes qué? Basta. De ahora en adelante yo voy a ser mi propio jefe, voy a hacer mi propio trabajo, voy a montar una consultoría, una asesoría donde me llamen y ofrezco mis servicios las veces que yo quiera, las cantidades de días que yo quiera, y cuando me canso digo hasta aquí, me tomo 2-3 meses libre y después retomo los casos que yo quiera tomar. Para otros podría representar también cambios en el trabajo, y yo los veo para cambios para mejor, incluso para posiciones mucho más elevadas. La carta que sale para ti con respecto al dinero te habla de abundancia, éxito, triunfos con respecto al trabajo. Especialmente tú vas a llegar aquí a un lugar en el cual solamente por el hecho de tú estar presente vas a estar recibiendo dinero. Es también como si algunos de ustedes, mis guerreros de Capricornio, dependieran mucho de su imagen, pero no de tu imagen física, de cómo te ves, de que ay, si eres guapo, o si eres guapa, o si eres linda, si no eres linda. No, pero depende mucho de tu presencia. Al tú llegar a algún lugar es como si tú estuvieses haciendo algún tipo de presentación. Es como si algunos de ustedes fueran de repente algunos escritores, algunos artistas, que el hecho de que tú estés presente en algún evento, alguna actividad, algún cumpleaños, alguna celebración, simplemente como que eleva el estatus del lugar y el tuyo y genera dinero. Por ejemplo, puedes tener algún tipo de estas actividades, el tú estar en una galería de arte, tus trabajos se van elevando. Pero el dinero viene aquí a tus manos, ya sea por este ingreso o por la jubilación
jubilación, así que prepárate porque podrías estar recibiendo dinero sorpresa, dinero que tú has trabajado y que mereces por derecho. Así es que esto definitivamente puede tener que ver con esas jubilaciones. En el amor, la carta que sale para ti es la carta del As de Bastos. Mira, y esta carta me hace mucha referencia para aquellos guerreros de Capricornios que tienen a un ser amado en el más allá. Me indica de que este ser amado está comunicándose contigo, está tratando de enviarte mensajes, está tratando de dejarte cosas a tu alrededor, pistas de su presencia. Puedes ver de repente algún tipo de flor o algún tipo de olor que te hace recordar bastante a esa persona, pues es porque está allí, está a tu lado, diciéndote que nunca te ha abandonado. Y también para algunos de ustedes les está diciendo que acepta que tú hayas decidido seguir adelante con tu vida y que hayas decidido encontrar un nuevo amor, que tienes la bendición. Recuerden, estos mensajes no son para todos ustedes, son mensajes generales, y si así sea que una sola persona necesite escuchar esto, estoy cumpliendo con mi misión y tengo que darle el mensaje. Aquellos que están solteros me están indicando de que en el amor tú podrías estar empezando a definir tu visión de a quién quieres a tu lado, que tú tienes el poder en tus manos de poder manifestar a esa persona que aparezca en tu vida, y que no importa la edad que tengas, 50, 60, 70, 80 años, nunca es tarde para soñar y para amar. Así es que no permitas que nadie se te acerque a decirte de que, oye, pero ya se te fue el tren. Nada de eso, mis guerreros. No importa la edad, siempre hay oportunidad para poder seguir soñando y hacer nuestros sueños realidad. Cree en ti, porque yo a la distancia, en espíritu y en el universo, creo en ti también. Mira, me están diciendo aquí tus guías de que algunos de ustedes podrían estar actualizando perfiles. Mira, muy bien. Perfiles en las redes sociales para conocer pareja. Muy bien. Que tus nietos, tus hijos te ayuden a tomarte la fotito y a escribirte allí y enseñarte cómo es la derecha y la izquierda. Muy bien. La salud. Recuerda, la salud solamente es un jaloncito de oreja. Al final, si tienes algún síntoma, es recomendable de que vayas a verte con tu doctor de cabecera y que sigas su tratamiento. Sale la carta de la sacerdotisa y te habla a ti de que podrías estar tú en la línea de salud. También tú podrías ser algún tipo de doctora o enfermera, o tú podrías estarte atendiendo con una doctora o una enfermera que va a estarte dando información acerca de nuevos procesos y etapas que estás pasando en tu vida. Tal vez algunos de ustedes podrían estar asistiendo a su médico para tener información de cómo se maneja la menopausia y cómo se maneja todos estos nuevos cambios hormonales. Así que yo veo que podés estar pasando por este periodo, y algunos de ustedes muy en particular podrían estar teniendo, no todos, algún tipo de situación en la cual la menopausia está empezando un poquito antes del tiempo. Si es tu caso, ya sabes, el doctor, la doctora te va a dar los pasos que son necesarios para que puedas tener un balance en tu salud. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.